¿Alguna vez te has preguntado quién eres? ¿De verdad? ¿Qué queda cuando nadie está mirando? ¿Y por qué tantas veces sentimos que estamos actuando, incluso frente a nosotros mismos? Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Esta inscripción en el templo de Apolo, en Delfos, no es solo una frase filosófica, es un llamado, un desafío, un susurro antiguo que atraviesa los siglos para tocar el centro de tu pecho. Pero ¿cómo conocernos en un mundo que todo el tiempo nos empuja hacia afuera de nosotros mismos? Likes, apariencias, filtros, comparaciones. ¿Tú también lo sientes? Esa sensación de estar cada vez más lejos de algo esencial, algo que tal vez ni siquiera sabes nombrar, pero sientes que has perdido. Mucha gente hoy cree que el ego es el gran villano de esta historia, que hay que aplastarlo, matarlo, vencerlo. Pero, ¿y si eso no fuera más que una trampa? ¿Y si el ego, ese personaje interno que tantos demonizan, fuera, en realidad, solo un mensajero desesperado intentando protegerte de un mundo que nunca supo acoger tu esencia? Carl Gustav Jung, uno de los pensadores más profundos que han pisado este planeta, veía al ego no como un enemigo, sino como un puente, una construcción necesaria. El problema, decía él, comienza cuando confundimos ese puente con la casa, cuando creemos que somos la máscara, cuando olvidamos que hay algo mucho más grande detrás de ella, el self. Este curso, o mejor dicho, esta invitación a la lucidez, es un descenso al sótano del alma, es un viaje íntimo a través de las sombras de tu psique, y no estamos aquí para eliminar nada, sino para integrar todo. Vamos a conversar como quienes se encuentran en el silencio de la madrugada, con la valentía de quien ya se cansó de mentirse a sí mismo, y con la delicadeza de quien sabe que hay dolores que solo el tiempo y la verdad pueden sanar. Ahora, si estás listo, respira profundo, cierra los ojos y acompáñame. La mayoría de las personas habla del ego como si fuera un monstruo invisible que debe ser dominado, como si el sufrimiento humano naciera exclusivamente de ese pequeño tirano interior que desea atención, aplausos y control. Y de hecho, el ego puede volverse todo eso, pero no por esencia, sino por distorsión. El ego no nace tirano, se corrompe por el miedo. Jung nos recuerda que el ego es la estructura que nos permite decir «yo soy». Es el que organiza la conciencia, el que construye un sentido de identidad, el que delimita dónde terminamos nosotros y dónde comienza el otro. Sin él, no hay elección, no hay dirección, no hay cordura. Es como la piel del alma, protege, delimita, pero no define lo que hay dentro. El problema es que, para adaptarse a un mundo que exige perfección, aprobación y desempeño constante, el ego aprende a mentir, aprende a protegerse creando máscaras, personajes, versiones que encajan. Y este proceso comienza temprano, muy temprano. Un niño que crece en un entorno donde sus emociones son invalidadas, por ejemplo, aprende que no puede ser vulnerable. Entonces crea un ego rígido, cerrado, fuerte. Pero detrás de esa fuerza habita el miedo a ser rechazado una vez más. Ese ego, construido para sobrevivir, funciona durante un tiempo, pero con los años se convierte en una prisión. La persona se olvida de quién es sin sus defensas y empieza a confundir la armadura con la piel. Ese es el punto en el que muchos creen que el ego debe ser destruido, pero no, debe ser sanado. El verdadero desafío no es eliminar el ego, sino devolverlo a su lugar de origen, el servicio a la totalidad del ser. Cuando el ego se coloca como el centro absoluto de la existencia, todo se vuelve una amenaza. La crítica se convierte en ataque, el error en fracaso, la imperfección, la humillación. Pero cuando está alineado con el self, ese centro más profundo y silencioso, se convierte en un aliado valioso. Jung hablaba de la importancia de educar al ego, de refinarlo, de hacerlo capaz de dialogar con el inconsciente sin perderse en él. Un ego sano no necesita gritar para ser escuchado. Sabe que no es el todo, pero también sabe que es una parte esencial de ese todo, y por eso escucha, sirve, sostiene, obsérvalo bien. No es la existencia del ego lo que genera el sufrimiento, es el exilio, es la ruptura con las otras partes de la psique. Cuando el ego cree que está solo, entra en pánico, y en el pánico controla, manipula, se infla. Pero un ego que sabe que hay un self detrás de él, un centro silencioso, profundo, íntegro, por fin puede descansar. Imagina a un navegante solitario en alta mar, intentando guiar su barco solo con la vista, sin brújula, sin mapa, sin estrellas. Ese es el ego sin conexión con el self.
desesperado, perdido, exhausto. Pero cuando el ego reconoce que existe un cielo sobre él, una sabiduría más amplia que lo guía, puede finalmente soltar los remos y confiar. Y en esa confianza nace la verdadera fuerza. No, el ego no es tu enemigo. Es la parte de ti que más ha sufrido, que más ha luchado, que más se ha adaptado, que más ha tenido que fingir para seguir existiendo. No necesita ser aplastado, necesita ser acogido, comprendido, reeducado. Y tal vez, solo tal vez, esté escuchando ahora. Si esto tocó algo dentro de ti, respira con calma. No estás solo. Ahora dime algo. ¿Alguna vez te has sentido estancado, incluso cuando intentas cambiar? ¿Te has dado cuenta de que, por más que leas libros, veas videos y te esfuerces, algo invisible te sigue arrastrando hacia los mismos patrones? Pues no es coincidencia, y tiene una explicación. Recientemente, investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental que fue utilizado durante siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso pero increíblemente efectivo que combina ciencia, psicología y sabiduría antigua, y que hasta hoy muy pocas personas conocen. Quienes lo aplican describen una transformación interna real, claridad, disciplina, una identidad más firme, como si por primera vez tuvieran el control real de su propia mente. Preparamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio web. Si quieres verlo ahora, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Hay un momento, sutil y silencioso, en el que algo dentro de nosotros cambia de posición. El ego, que debería ser solo un mediador entre nuestro mundo interno y el externo, se siente amenazado, y como un soldado que asume el mando en tiempos de guerra, toma el control. El problema es que muchas veces la guerra ya terminó, pero él sigue armado. Ese es el instante en que dejamos de vivir y empezamos a representar, donde cada gesto es calculado, cada palabra medida, cada decisión impregnada de miedo disfrazado de prudencia. ¿Lo sientes? El agotamiento de tener que ser fuerte todo el tiempo, de esconder tus fallas como si fueran crímenes. Es el ego inflamado, aquel que fue moldeado por experiencias dolorosas y que, en lugar de deshacerse, se agigantó para protegernos. Jung llamaba a esto inflación del ego, un fenómeno en el que la conciencia se identifica de manera patológica con la imagen que ha creado de sí misma. Y esa imagen, claro, casi siempre es idealizada: el inteligente, el fuerte, el espiritualizado, el exitoso, el irreprochable. Solo que detrás de esa construcción habita una fragilidad casi insoportable. Cuando el ego está al mando, no respondes, reaccionas, no eliges, te defiendes. No hay espacio para la ambigüedad, la duda ni la vulnerabilidad. Todo se percibe como una amenaza al personaje que cree ser. Lo más triste, esto le puede pasar a cualquiera: al padre de familia que estalla ante una crítica sutil, a la mujer independiente que se encoge ante el abandono, al terapeuta que, al ser confrontado, se encierra en un silencio arrogante. Es el ego herido dirigiendo la escena, con miedo de perder el papel que aprendió a interpretar. El ego inflado es como un director de teatro que se olvidó de que está actuando. Cree que es el protagonista absoluto de la obra, y en esa confusión, cualquier amenaza al guión se percibe como un ataque personal. Pero quizá lo más peligroso no sea el control, es el olvido. Cuando el ego asume el mando, olvidamos quiénes somos, olvidamos que podemos fallar, reírnos de nosotros mismos, cambiar de opinión. Olvidamos que somos más grandes de lo que mostramos y también más pequeños de lo que fingimos ser. Jung advertía sobre el peligro de la posesión por el ego, un estado en el que ya no tenemos un ego. Es el ego el que nos tiene. Vivimos en función de la imagen, y cuanto más es aplaudida esa imagen, más difícil se vuelve abandonarla. Esto consume una energía psíquica inmensa. ¿Has sentido ese cansancio que no se va ni con una buena noche de sueño? Ese agotamiento existencial que no tiene nombre. Es el precio de vivir actuando, de tener que sostener una versión de ti que no coincide con tu verdad interior. El ego, cuando toma el control, no confía en nada que no pueda medirse, explicarse o dominarse. Rechaza el misterio, el silencio, la entrega, y por eso vive en guerra. Una guerra silenciosa, invisible, contra todo aquello que le recuerda su impermanencia. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más el ego intenta controlar, más vulnerable se vuelve, porque basta una crítica, un rechazo, un error, y la imagen se derrumba. ¿Y qué queda?
un abismo de inseguridad, un grito ahogado detrás de la sonrisa. Si alguna vez te has encontrado en ese lugar, sabe esto. No hay vergüenza en reconocerlo. Hay valentía, hay madurez, hay humanidad. El camino de regreso comienza cuando te das cuenta de que no eres esa imagen. Eres el espacio detrás de ella, el observador silencioso que, pacientemente, espera a que el ego baje del escenario y escuche, por primera vez en mucho tiempo, la voz del self. Y tal vez ese momento haya llegado. ¿Alguna vez te has visto en situaciones en las que todo parecía estar a tu favor y aún así algo dentro de ti retrocedió? ¿Has sentido ese impulso extraño de abandonar un proyecto que iba bien, alejarte de alguien que amas sin una razón clara, o sabotear una oportunidad prometedora como si una parte de ti estuviera en contra de tu propio éxito? Eso no es debilidad, ni falta de disciplina, ni mala suerte. Es el ego saboteando, pero no por maldad, sino por miedo. Jung nos enseñó que el ego fue moldeado para proteger la integridad de la conciencia. Surgió como un escudo, y a lo largo de la vida, especialmente en contextos donde nos sentimos vulnerables, rechazados o expuestos, ese escudo se volvió cada vez más rígido, cada vez más sofisticado. El problema es que, en lugar de protegernos solo en momentos reales de peligro, el ego comienza a ver amenaza en todo lo que represente cambio, crecimiento o exposición, incluso en aquello que más deseamos. El mecanismo es ingenioso. El ego no sabotea de forma obvia, susurra, argumenta, finge ser lógico, dice que no es el momento adecuado, que tal vez no estás preparado, que es mejor esperar un poco más, que es demasiado arriesgado, que pueden ser rechazado, expuestos, humillado, y tú le crees, porque esas voces parecen venir de un lugar racional, pero en realidad nacen de heridas antiguas, de experiencias emocionales no procesadas. Jung llamaba a esto complejos autónomos, fragmentos psíquicos que adquieren vida propia y operan al margen de nuestra voluntad consciente. Son ellos los que aparecen cuando, al acercarte a lo que realmente deseas, sientes un miedo inexplicable, un bloqueo, una incomodidad profunda, como si algo dijera, si lo intentas, va a doler. Y es verdad, va a doler, porque vivir de manera auténtica, salir de las máscaras, enfrentar los fantasmas, exige el valor de mirar de frente aquello que fue ocultado durante años. En ese momento, el ego hace todo lo posible por mantenerte donde es seguro, incluso si ese seguro es un lugar de estancamiento, insatisfacción y silencio interior. Imagina a alguien que fue castigado por expresar sus emociones en la infancia. Ya de adulto, cada vez que intenta decir lo que siente, el ego activa un complejo de protección, sabotea, calla, cierra, no por crueldad, sino por lealtad a una versión de sí mismo que aprendió a sobrevivir de esa manera. Y es aquí donde el sabotaje se revela, cuando no percibes que estás reaccionando con base en un guión antiguo, creado para otro momento de la vida, pero que todavía gobierna tus decisiones. La clave no está en destruir el ego, está en observarlo, con paciencia, con presencia, con una escucha que va más allá de las palabras. Cuando comienzas a notar estos patrones en el preciso instante en que surgen, ese deseo repentino de rendirte, ese miedo sin nombre, esa excusa ensayada, creas un espacio, y en ese espacio existe elección, existe libertad. Jung decía que entre el estímulo y la respuesta hay un intervalo, y es en ese intervalo donde habita el poder de la conciencia. La verdadera transformación no comienza cuando fuerzas un cambio, comienza cuando te miras con honestidad, cuando, en lugar de decir, soy así, empiezas a preguntar, ¿quién está hablando dentro de mí ahora? Este tipo de escucha, este tipo de presencia, exige madurez, exige compasión hacia partes de ti que quizá nunca has reconocido y, sobre todo, exige valentía para ser quien eres, sin necesidad de sabotearte para seguir existiendo. No naciste para repetir heridas, no viniste al mundo para vivir dentro de un papel. Estás aquí para integrar lo que fue fragmentado, para recordar quién eres antes de las máscaras. Vivimos en una era ruidosa, donde todos tienen algo que demostrar, algo que vender, algo que exhibir, donde la autoridad se convirtió en sinónimo de seguidores, influencia, estatus, persuasión. Pero lo que Jung llamaba autoridad auténtica no tiene nada que ver con eso. No grita, no se impone, no necesita aplausos para existir. La verdadera autoridad nace en el silencio, en el espacio interior donde el ego deja de ser un tirano y se convierte en servidor, cuando entiende que no necesita controlarlo todo,
demostrarlo todo, dominarlo todo, porque hay algo más profundo dentro de nosotros que sabe. Ese es el self, el centro silencioso de la psique, la fuente de la integridad, la intuición y la coherencia. Cuando el ego se reconecta con ese centro, todo cambia. Esa reconexión, sin embargo, no es mágica. Exige un proceso lento, maduro y en ocasiones doloroso, que Jung llamó individuación. Un camino en el que la persona se convierte en quien realmente es, no en quien le enseñaron a ser, ni en quien el ego intentó fingir que era. La primera etapa de este recorrido es el despertar, darse cuenta de que el ego está inflado, poseído, herido. Es tener el valor de admitir que muchas de nuestras decisiones fueron tomadas para agradar, para pertenecer, para evitar el dolor. Y esta constatación, aunque incómoda, es liberadora, porque solo se transforma aquello que se reconoce. La segunda etapa es observar sin identificarse. En lugar de decir, soy ansioso, empezamos a decir, hay ansiedad en mí ahora. En lugar de decir, soy un fracaso, percibimos, esta es una creencia que aprendí y puedo cuestionarla. Este cambio en el lenguaje interno lo cambia todo, te separa de la narrativa y con ello dejas de ser rehén de ella. Y entonces llega la integración. El ego, antes dueño del escenario, aprende a escuchar. Entiende que no necesita ser perfecto, que no necesita tener todas las respuestas, que puede equivocarse, retroceder, pedir ayuda, cambiar de opinión, y paradójicamente es ahí donde se fortalece, porque su fuerza ahora viene de la verdad y no de la actuación. La autoridad auténtica, por lo tanto, no es una máscara bien construida, es la presencia de alguien que se conoce por dentro, que ya ha visto sus sombras, que no tiene nada que ocultar, ni nada que demostrar. Esta autoridad no necesita levantar la voz, basta con estar. Reconoces cuando estás frente a alguien así. Hay algo en la postura, en la mirada, en la forma de existir. No es superioridad, es integridad. No es carisma, es coherencia. Jung decía que este tipo de autoridad solo nace cuando el ego sirve al self, cuando hay armonía entre el mundo interior y el exterior, cuando tus acciones reflejan tu esencia y no el deseo de agradar o de protegerte. Este camino es exigente, requiere vigilancia constante, pero trae un tipo de libertad que ningún estatus puede comprar, la libertad de ser, de ocupar el mundo sin necesitar armaduras, de vivir con ligereza, incluso en medio del caos. Y si llegaste hasta aquí, tal vez ya estés sintiendo eso, tal vez una parte tuya, muy en el fondo, ya sepa que no necesita fingir más. Puedes ser tú, con tus fallas, con tus contradicciones, con tu belleza real, imperfecta, humana. Dominar el ego no es vencerlo, es mirarlo con compasión, comprender su origen, escuchar sus dolores silenciosos y poco a poco enseñarle un nuevo camino, ya no guiado por el miedo, la necesidad de control o el deseo de aprobación, sino por la presencia, por la verdad, por un centro interior que no grita, pero que sostiene. Carl Jung nos mostró que el ego no necesita ser extinguido, necesita ser educado. Debe aprender a bajar del trono y reconocer al self, ese centro sereno e intuitivo que nos habita, como el guía legítimo del alma. Solo así nace la verdadera autoridad, aquella que no depende del reconocimiento externo, porque surge de una alineación interior profunda e innegociable. Tal vez, a lo largo de este curso, hayas reconocido partes de ti que estaban dormidas. Tal vez hayas visto sabotajes que parecían invisibles, o simplemente hayas sentido un alivio al darse cuenta de que no estás solo en esta batalla silenciosa contra las máscaras. Sea cual sea el punto del camino en el que te encuentres, recuerda, el ego no es el villano, es el sobreviviente. Pero ahora es momento de vivir, no solo de sobrevivir. Respira, lleva esto contigo y camina, aunque sea despacio, aunque sea con miedo, porque con cada paso hacia el self te vuelves más íntegro. Quiero contarte algo personal, algo que quizá también resuene ahí dentro. Hubo un tiempo en el que me confundía con mis propios papeles. Yo era lo que los demás esperaban, el fuerte, el inteligente, el que siempre sabía qué responder, pero por dentro había cansancio. Un cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. Fue solo cuando empecé a escuchar, en el silencio de la madrugada, esa voz casi apagada dentro de mí, cuando me di cuenta, ya no necesitaba actuar, solo necesitaba existir. Y es por eso que este video, este viaje, esta conversación, existe para ser un recordatorio. Un susurro íntimo para ti que, como yo, quizá ya te cansaste de fingir.
de cargar un ego herido intentando probarse todo el tiempo, de temer ser visto de verdad. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco profundamente, no con una gratitud genérica, sino con ese reconocimiento sincero que sentimos cuando alguien tuvo el valor de atravesar sus propias sombras. Confiaste tu atención, tu tiempo, tu alma, y eso no tiene precio. Espero haberte entregado algo a la altura, algo que te acompañe, que resuene en tus silencios, que te haga detenerte, reflexionar y respirar más profundo. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el video completo sobre el proceso de reprogramación mental que ha ayudado a personas comunes a lograr más claridad, enfoque y control emocional, basado en ciencia, filosofía y prácticas aplicables al día a día. Y ahora, como siempre, llega esa parte en la que se supone que debería pedirte que des like, comentes y te suscribas al canal. Pero seamos honestos. Si después de todo esto aún no hiciste clic en el botoncito rojo, es porque tu ego todavía te está controlando. Bromas aparte, o no. Si este contenido te tocó, compártelo. Pero no por mí, por quien también necesita escuchar esto. ¿Y los videos que están apareciendo aquí en la pantalla? Son trampas. Cada uno trae preguntas que quizá no quieras enfrentar ahora. Pero si te atreves a hacer clic, prepárate, porque la inmersión solo se vuelve más profunda. Hasta pronto, o mejor, hasta dentro.